Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, para esta oportunidad vamos a crear una pantalla y dentro de esta pantalla vamos a crear un objeto subfile. No sé si de pronto han escuchado la palabra subfile, pero básicamente es, mírenlo como una lista o como una tabla en la cual yo voy a poder organizar la información que pues traiga a partir de un programa, mostrarla en pantalla de manera organizada. Mírenla que este subfile va a estar compuesto por columnas y filas y a su vez estas columnas y filas pues, van a conformar el registro. La información que yo voy a poder mostrar dentro de cada registro del subfile pues no va a ser tan detallada, pero sí va a ser información importante para poder identificar el registro. Ya habiendo identificado el registro, yo puedo habilitar opciones de consulta, opciones de modificación, eliminación, inclusive puedo habilitar una opción para creación. Adicional, dentro de la creación de este subfile vamos a ver paso a paso las opciones más importantes, aunque esto tiene muchas otras opciones y variaciones dentro de la personalización de la pantalla. Vamos a ver las más importantes para que ustedes ya pues, puedan crearlo y ver su funcionamiento. Adicional, para las personas que están o no conocen, por ejemplo, cómo crear una pantalla, cómo definir campos, les voy a dejar aquí una etiqueta arriba para que se vayan a uno de mis videos donde explico ya de manera más detallada cómo pueden crear la pantalla y cómo pueden empezar a definir cada uno de los campos y las opciones que de ellos se derivan. Acá en este video vamos a enfocarnos un poco más en la creación del subfile. Más adelante, cuando culminemos esta parte, vamos a crear el programa para poder llenar el subfile. Y sin más, empecemos. Antes de iniciar la creación de nuestra pantalla, debemos identificar para qué va a ser nuestro subfile o qué información vamos a mostrar dentro de nuestro subfile. Entonces, para este ejemplo, voy a tomar, o mi punto de partida va a ser un archivo que ya hemos venido trabajando, viene siendo este archivo, es un archivo de clientes de ejemplo que tenemos creado, ¿sí? En donde pues su llave principal va a ser el número de identificación de este cliente y pues va a tener una serie de información como nombre, apellido, edad, género, teléfono y demás. Entonces, vamos a partir de este archivo, vamos a empezar a crear nuestro subfile. Entonces ustedes, pues de acuerdo a su necesidad, pues van a crear su subfile. Bueno, entonces ya habiendo identificado qué información vamos a mostrar y cuál es la llave de búsqueda, vamos a digitar en nuestra línea de comandos, aquí abajo, la palabra o el comando str sda. Damos enter y acá se nos van a habilitar tres opciones. La primera opción, que es la que nos interesa en este momento, es el diseño de pantallas. Vamos a dar 1 y presionamos Enter. Acá pues se nos va a pintar el archivo fuente donde va a quedar nuestro miembro, nuestro archivo fuente, la librería donde se encuentra. Si no es donde ustedes están ubicados actualmente, pues ingrésenlo y ahí va a quedar referenciado. Vamos a colocar aquí un nombre, vamos a poner clientes, ya que la pantalla va a ser para la creación de clientes. Así se va a llamar el miembro que nosotros vamos a crear y presionamos Enter. Acá se nos habilita una serie de opciones. Nosotros vamos a trabajar con la opción 1, que es agregar aquí en este espacio. Entonces vamos a digitar 1 y presionamos Enter. Aquí vamos a crear nuestra primera pantalla y lo primero que vamos a hacer es crear un objeto tipo subfile. Entonces aquí vamos a poner CL, o sí, CL de la abreviación de clientes, CL1. Y el tipo va a ser SFL. Al dar Enter, aquí en la parte inferior se nos va a habilitar una opción en donde vamos a agregar el subfile o el registro control para nuestro subfile principal. En este vamos a agregar o permitir o habilitar todas las opciones necesarias para el comportamiento del subfile. Entonces aquí vamos a ponerle CL1CTL, la palabra o abreviación de control, y damos Enter. Listo, aquí ya tenemos esta primera parte creada. Vamos a dar Enter, Enter y ya tenemos esto creado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a habilitar las opciones que les voy a explicar a continuación en el registro control. Aún no vamos a diseñar nada. Vamos a dar opciones. Si se dan cuenta, aquí en la parte superior tenemos dos opciones que vamos a usar mucho, que es la selección. Y esta básicamente la vamos a hacer
una única vez. En caso de hacia el futuro habilitar más opciones, pues se pueden habilitar. Pero en este momento, para arrancar, una única vez, que es seleccionar las palabras clave. Entonces, y pues por último, pues tenemos el diseño de nuestra pantalla. Entonces vamos a iniciar con 8. Acá vamos a darle 8 y Enter. Las opciones que acá se nos van a habilitar por defecto, ya como configuramos el registro control con el subfile ya está asociado, esto lo vamos a dejar así, así estamos haciendo referencia que este registro control pertenece al subfile que tenemos ahí ya declarado. Dentro de estas opciones, ¿qué vamos a habilitar? Estas dos opciones que básicamente nos van a servir es para tener un control sobre el registro del subfile, ¿sí? Para mostrarlo sí o no cuando nosotros deseemos, de acuerdo al el escenario que nosotros estemos. Entonces las vamos a poner en yes, estas dos, y vamos a manejar unos indicadores acá. Más adelante, cuando estemos programando esta parte, vamos a entender un poco más. Entonces aquí vamos a manejar unos indicadores. Entonces vamos a poner aquí indicador 91, indicadores aparte. Y también por aquí hay dos opciones que tenemos para, no, ya vienen habilitadas como por defecto, pero nos van a servir también con otros indicadores para tener un mayor control en cuanto a yo en qué punto de la pantalla voy a poder clarear o borrar los registros que yo estoy mostrando en su momento. Entonces aquí en borrar registros de su archivo, entonces vamos a poner un indicador, vamos a poner el indicador 92 y este otro indicador también ya viene como habilitado por defecto, le vamos a poner el 93, que es básicamente para yo poder decirle al programa cuando ya supere una cantidad de registros en pantalla pueda mostrar el more que ustedes ven acá, el más, donde puedo habilitar la opción de ir hacia adelante y mostrar más registros. Listo, con esto ya estamos y presionamos Enter. Continuando, vemos que aquí la otra opción que tenemos para habilitar es la definición del diseño de la pantalla, pero del subfile. ¿Sí? Configuración, aún no vamos a diseñar nada, pero es configuración. Entonces vamos a darle aquí Yes y vamos a ver que se nos habilitan dos opciones importantes. Una es los registros que vamos a cargar en el subarchivo. ¿Sí? Eh, hay un máximo de 9.999 registros. No los vamos a mostrar todos en pantalla al tiempo. ¿Sí? Para eso va a haber una especie de scroll o avanzar página con el cual vamos a controlar con las teclas de avanzar o retroceder página del teclado. ¿Sí? Pero entonces esta va a ser la cantidad límite de registros que nosotros vamos a poder cargar en memoria para ese subfile. Entonces por el momento nosotros, no sé, esto va de la mano con la cantidad de registros que nosotros también vayamos a manejar eh, en nuestro archivo. ¿Listo? Entonces, por el momento, pongámosle 2000 registros, no más. Y este otro parámetro que tenemos acá, los registros por pantalla, estos sí van a ser la cantidad de registros que nosotros vamos a mostrar en la pantalla al mismo tiempo. Entonces, nosotros vamos a indicar que vamos a mostrar 10 y damos Enter. Ahora, en mensajes del subfile, no, aquí no vamos a poner nada. Aquí en la selección de palabras clave para el registro, acá sí vamos a ingresar, vamos a darle que yes. Y dentro de todas estas opciones, pues ya está lo más importante para el funcionamiento, es estas palabras claves para los indicadores. Entonces vamos a entrar acá y básicamente aquí lo que vamos a hacer nosotros es habilitar las opciones de teclas de función, tales como el F12, el F3 para salir, otras teclas de función, por ejemplo, si yo deseo consultar un registro, si deseo crear o habilitar opciones adicionales que nosotros querramos darle con estas teclas de función. Entonces, básicamente, si yo presiono F3, es indicarle acá que yo voy a recibir ese dato a mi programa. Entonces, ¿qué vamos a habilitar? Por ejemplo, vamos a habilitar la tecla F3, entonces se digita CA03 en su orden, pues viene siendo la tecla F1, F2, F3, el número 03, y vamos a indicarle aquí que la respuesta es 03, que nos va a llegar a nuestro programa, y vamos a darle aquí una palabra para nosotros saber para qué es. Entonces, vamos a utilizar la tecla F3 para salir del programa. Ahora, vamos a habilitar otras opciones viéndolo
a futuro de pronto podamos seguir modificando este programa para agregar otras opciones. Entonces vamos a agregar acá la tecla F5, ya que posiblemente nosotros estamos haciendo búsquedas dentro de nuestro subfile y querramos renovar nuevamente desde un inicio la información que se carga por defecto. Entonces vamos a darle aquí 05 y escribir renovar. Listo. ¿Qué otra tecla podríamos habilitar? Vamos a habilitar la de creación, ¿sí? ¿Por qué no? Entonces vamos a ponerle aquí que con F6. Entonces nos va a retornar un 06 y vamos a ponerle aquí que es crear. Entonces ya con esto tendríamos habilitado las teclas para salir, F5 para actualizar y a futuro un F6 para poder crear registros dentro del subfile. Entonces damos Enter y aquí por último vamos a habilitar acá la opción de recubrimiento de palabras claves. Vamos a entrar acá y aquí básicamente la única opción que nosotros vamos a habilitar es esta primera. Recubrimiento sin borrar, en español se llama. Esto básicamente esta opción nos brinda la capacidad de nosotros, por ejemplo, que vamos a actualizar varios campos a un futuro. Si nosotros quisiéramos, en este caso, para clientes, actualizar el campo teléfono. Entonces, a veces cuando nos paramos encima del campo, este campo se borra automáticamente. Entonces, lo que necesitamos es pararnos encima del campo e ir escribiendo en este, haciendo de que la información detrás pues vaya borrándose a medida que nosotros vayamos escribiendo. Listo, entonces con esto ya damos Enter, Enter, seguimos dando Enter. Ya, con esto ya terminaríamos como tal la configuración de registro control. Ahora, vamos a seguir trabajando sobre el registro control, pero ahora vamos a entrar a diseñar nuestra pantalla. Listo, entonces vamos a darle 12 e ingresamos a nuestro entorno de diseño. Ahora, para empezar a diseñar nuestra pantalla, debemos mirar cómo la vamos a conformar. Entonces, primero, vamos a poner aquí un título que nos indique para qué es la pantalla. Entonces va a decir, consulta clientes por cédula, puede ser por número de identificación o consulta de clientes. En esta parte de acá vamos a poner el literal para nosotros tener esa opción de búsqueda, ¿sí? Entonces vamos a poner un título que nos indique cuál es la acción que vamos a realizar y el campo disponible para que puedan ingresar el número de identificación. Y esta sección de acá es donde vamos a mostrar nuestro subfile con la información. Ya vamos a seleccionar, toca hacer un pequeño bosquejito con la información que nosotros iríamos a mostrar allí. Entonces, para empezar vamos a pararnos por acá y vamos comentarios o títulos que nosotros vayamos a poner a diseñar en pantalla siempre se abren con la etiqueta comilla sencilla. Entonces vamos a comilla sencilla, vamos a un espacio acá y vamos a poner consulta de clientes. Listo, yo creo que así. Aquí se me fue esto. Listo. Y presionamos Enter. Listo. Entonces, si nos vamos a las opciones que habilitan aquí para este tipo de títulos, acá con asterisco donde comienza, en mi caso, como yo dejé un espacio y comienza allí, doy Enter, acá se me van a habilitar dos opciones, más de forma. Entonces voy a entrar a esas dos opciones, le voy a decir que me habilite la alta intensidad, ¿sí? Y me lo remarque. Esto es como invertir la imagen y para que me le dé una formita en el contorno. Doy Enter y aquí yo quiero poner un color, voy a poner el color azul. Y doy Enter, Enter. Listo. De esta forma ya tengo aquí mi primer título e indico para qué es la pantalla. Entonces, ya teniendo el título, ahora vamos a habilitar la opción para poder hacer la búsqueda. Entonces, igual, vamos a poner el título acá, comilla sencilla, y vamos a ponerle buscar por número de identificación. Listo. Y le pongo dos puntos y cierro comilla. Igual, si quiero darle aquí opciones de belleza, por decirlo así, igual habilito. Vamos a darle alta intensidad y ahora voy a decirle que sea subrayado. Y color, vamos a ponerle este turquesa. Enter, enter.
y ya vemos que aquí está. Ahora, aquí simplemente está el título. Ahora, vamos a habilitar el campo. Para eso debemos saber de cuántas posiciones es nuestro campo por el cual vamos a hacer la búsqueda y de qué naturaleza es. Para declarar campos, iniciamos con la etiqueta más y hay que indicarle para campos numéricos de entrada salida es 9. Ya sabemos que eh, para campos numéricos tenemos varias opciones: entrada salida, que me permite ingresar datos y recibir datos al otro lado; solo mostrar datos, que sería con 6; o solo entrada, que sería 3. Igual, les voy dejando aquí en pantalla como la nomenclatura de cómo nombrar variables. Entonces, abrimos paréntesis y le vamos a indicar la cantidad eh, de campos. ¿Listo? Y cerramos. Con esto ya presionamos Enter y ya tenemos nuestro campo creado. ¿Qué debemos hacer ahora? Vamos a nombrarlo. Entonces, antes de nuestro campo, con el carácter signo de pregunta, el cierre de signo de pregunta, damos Enter y en esta opción se nos habilita cómo ponerle nombre. Entonces vamos a ponerle aquí el nombre WNIT. Listo. Con eso ya tenemos. Tendríamos nuestro campo creado. Si queremos ver las opciones es con asterisco, pero por el momento no vamos a dar máscaras, no vamos a dar opciones, así como lo tenemos, está bien. Listo. Entonces, como les indiqué al principio, en la configuración del registro de Subfile Control, habilitamos unas opciones viéndolo a futuro. Entonces aquí también es a modo de información, no va a ser algo funcional, es a modo de información. Recordemos que el Subfile, en todos sus componentes, él va a tener aquí como una columna en la cual va a estar habilitada para poder ingresar datos, y cada columna o cada espacio o cada celda de esa columna hace referencia a un registro que yo estoy acá seleccionando, ¿sí? Entonces yo voy a habilitar unas opciones aquí arriba como indicaciones para decir: venga, usted puede aquí digitar un 2 para modificar el registro, o digitar 4 para eliminarlo, o consultarlo digitando otro número, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a poner aquí a modo de información, a ponerlo por acá, opciones. ¿Listo? Dos puntos. Entonces vamos a abrir comilla sencilla y vamos a digitar aquí la palabra opciones. Y ahora vamos a indicar qué opciones vamos a habilitar. Entonces, para modificar, entonces vamos a decirle que con el número 2, ¿sí? Vamos a poner aquí espacio, se va a modificar. Voy a ponerle aquí mayúscula, modificar. Vamos a poner aquí otro espacio. Con el número 4 vamos a eliminar, y con el número 5 vamos a consultar y cerramos comilla sencilla. Listo, ya tenemos esto acá. Vamos a darle aquí, no es necesario, esto sí no es necesario nombrarlo, simplemente aquí ya es un tema de atributo, darle un colorcito. Vamos a ponerle aquí este azul. Listo, no es más. Esto también es a modo de información, son como los títulos ya de las opciones que nosotros vamos a mostrar en el subfile. Entonces, como primera opción, vamos a poner aquí comilla sencilla, la abreviatura de opción. ¿Listo? Acá opción. Aquí, aquí es donde vamos a habilitar la columna para que me puedan digitar, ya sea el 2, el 4 o el 5. Ahora, ¿qué vamos a mostrar en esta otra columna? El número de identificación. Entonces vamos a poner por acá número de identificación, comilla sencilla, y damos Enter. Y por último, ya por tema de espacios, yo mostraría un último campo que sería nombres y apellidos. Listo, entonces vamos a poner acá nombres o nombres y apellidos cliente y damos Enter. Esto, a medida que vayamos construyendo el subfile, si de pronto la columna reservada para mostrar
el nombre y apellido del cliente nos queda de esta manera, entonces podemos retornar nuevamente a la pantalla de control o al registro control y mover un poco para centrar el título y esté pues más centrado hacia la columna que le corresponde. De igual manera para los demás campos. Entonces, esto ya sería todo para lo que tendríamos que hacer en el diseño de pantalla para el registro control. Ahora tendríamos que irnos a la siguiente pantalla, al subfile principal, para poder crear el subfile. Ahora, salgamos de la pantalla. Yo como he salido varias veces de la pantalla para ir a consultar el archivo, ya me salió un error acá. Si a ustedes les salió el mismo error, no se preocupen. Pueden ir al spool, pueden revisar y el error que les va a salir básicamente es que actualmente el subfile principal no tiene un campo visible. ¿Sí? Entonces, cuando ya generemos nuestro primer campo y realicemos la compilación, es decir, saliendo, el somete un job y compila el archivo automáticamente, la pantalla, este error va a desaparecer. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a entrar a diseñar la pantalla, pero ahora al subfile. Vamos a darle Enter. Y lo que haríamos acá es habilitar tres opciones o tres campos para mostrar. Entonces, el primero va a ser el campo opciones, donde vamos a recibir un dato de una posición, ya sea el 2, ya sea el 4 o ya sea el 5. ¿Listo? Entonces, con el carácter más, B, como va a ser un dato que vamos a poder digitar y que vamos a recibir en nuestro programa, entonces tiene que ser un campo de entrada-salida alfabético. Y acá le vamos a decir que es de una posición. Listo. Si se dan cuenta, él ya me generó. ¿Se acuerdan de la configuración del registro control que yo le dije que me mostrara en pantalla solo 10 registros? Listo. Esto lo está haciendo así. ¿Puedo generar un poco más? Sí. Voy a dejar este espacio acá para poder generar y este otro espacio acá para poder incluir otras opciones más adelante. Así como lo tenemos, está bien. Listo. Dentro de la configuración del campo yo le puedo ya hacer controles para decirle que, por ejemplo, solo me acepte el 2, el 4 o el 5. ¿Listo? Primero, vamos a nombrarlo, primero que todo, para yo saber qué campo es el que voy a recibir. Entonces voy a ponerle W o C. W opciones. Listo. Ahora, con asterisco voy a entrar a las opciones. Y si no estoy mal, voy a habilitar estas tres. Creo que es una de estas acá. Es la primera opción. ¿Listo? Donde yo voy a definir las palabras clave. Ahora, aquí en el campo values voy a indicarle, entre comillas sencilla, cuáles son los valores que yo voy a permitir que me ingresen. ¿Listo? En este caso es el 2, el 4 y el 5. ¿Listo? Entonces de esta manera ya, creo que con este control sería más que suficiente para tener controlado cuáles son las opciones que tenemos aquí habilitadas. Debemos generar el de número de identificación. ¿Listo? Entonces vamos a generarlo por acá. Vamos a poner más igualmente. Pero este sí va a ser un campo de solo para mostrar. ¿Sí? Yo no voy a modificar en ninguno de estas dos columnas, tanto el número de identificación como nombres y apellidos. No voy a modificar nada, simplemente voy a mostrar. Entonces, para este campo numérico, eh, lo voy a mostrar pues, con el número 6, le voy a decir que es de 21 posiciones y doy Enter. ¿Listo? Entonces, de esta manera ya tendría aquí la generación de mi otra columna. Y ahora, para la columna nombres y apellidos, yo en el archivo son dos campos. Yo tengo los nombres separados y los apellidos separados, cada uno de 30 posiciones, pero no me van a caber acá. Entonces lo que voy a hacer es ya más adelante en la lógica del programa voy a concatenar esos dos campos y los voy a mostrar acá. Entonces aquí voy a crear un solo campo, puede ser de 40 posiciones, puede que se me pierda algo de algún apellido, puede ser, pero lo importante es mostrar acá la información más relevante. Entonces, igualmente, con el carácter más, acá, para mostrar información alfabética, en este caso es con O, y le voy a indicar la cantidad de posiciones que va a tener. Listo. Entonces, de esta manera, yo ya tendría generado
los datos pertinentes para mi subfile. Faltaría nombrarlos, entonces aquí vamos a nombrarlo, a ponerle aquí W. Recuerden que aquí nombramos un WNIT. Entonces para alimentar este puede ser WC NIT, algo por el estilo. Y acá vamos a nombrarlo también WC nom, nom apellido. Listo. Estos nombres debemos recordarlos más adelante. Igual podemos consultar la pantalla para saber qué nombres son, para tenerlos en cuenta en el programa. Bueno, ya terminamos nuestro subfile. Esta partecita de acá, si queremos separarlo, diferenciarlo para que sea un título, podemos irnos a nuestra pantalla de registro control y hacer la modificación. Listo, yo por el momento dejaré así. Listo, si se dan cuenta aquí ya mi error desapareció. Si aún les sigue el error, salgan de F3, van guardando datos, esperen que compile y vuelven e ingresan y ya el error desaparecerá. Ahora, vamos a crear una opción, por el momento vamos a habilitar una opción que es la de consultar el registro. Recuerden que tenemos 4 opciones habilitadas, ¿sí? Modificación, eliminación y consultar. Por el momento vamos a crear una pantalla para poder consultar esta información, para que el ejemplo sea un poco más completo. Más adelante podemos ir creando la de modificar y eliminar. Aquí ya pondremos en práctica lo que aprendimos en los videos anteriores cuando creamos todo el proceso de, de una administración de AC400 para crear todas las opciones de pantalla. Listo, entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar acá nuestra opción para agregar, damos Enter y aquí vamos a darle un nombre. Entonces vamos a poner Consul y que va a ser de tipo Record. Listo, damos Enter y vemos que aquí ya se nos habilita nuestro entorno de diseño. Entonces vamos a diseñar nuestra pantalla. Pueden ir al el ejemplo de los videos anteriores, allí que ya creamos una pantalla de consulta, si no estoy mal, para este mismo archivo. Entonces vamos a habilitar acá un pequeño enunciado, consulta de clientes. ¿Listo? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior. Vamos a habilitar aquí estas dos opciones. Vamos a habilitar la intensidad, reversar la imagen y poner el color azul. Listo, ahí ya tenemos nuestro título. Ahora, vamos a empezar aquí a generar nuestros campos para poder mostrar esta información. Ahora, lo que nos queda es poder nombrar nuestras variables, nuestros campos de la pantalla, para poder utilizarlos en el programa. Bueno, con esto ya terminaríamos el diseño de nuestra página de consulta. Listo. Además, si ustedes en sus campos tienen campos de auditoría, listo, pueden ponerlos acá y darles el formato, si es una fecha, darle su máscara, si es una hora, darle su máscara. Igual como aprendimos en videos anteriores. Aquí ya presionamos F3, salimos. Lo último que creo que nos faltaría es acá en nuestra pantalla de consulta. Vamos a presionar 8 para habilitar la configuración de estas palabras claves. Y acá en indicadores de palabra clave, recordemos que acá lo hicimos con la pantalla de control también. Acá vamos a habilitar la única opción que tendríamos en la pantalla de consulta, que es salir. Entonces habilitamos acá, salir. ¿Listo? Enter, Enter. Con esto ya en teoría estaríamos terminando lo básico que necesitaríamos para poder pintar un subfile
pintar sus registros y por lo menos habilitar una opción que es la de consulta. ¿Listo? En próximos videos estaremos ya creando el programa o la lógica necesaria para poder llamar a esta pantalla, eh, la lógica de leer el archivo, cargar los datos, mostrarlos, recibir la opción de consulta en su momento y pintar la pantalla de consulta. Nuevamente salir de la pantalla y volver nuevamente al SUD file. Y posterior a esto iremos habilitando las siguientes opciones que habilitamos en la pantalla del SUD file. Entonces no quedaría más sino salir, decirle que sí, guardar. Si se dan cuenta aquí él ya sometió su job y completó con normalidad. Guardamos y guardamos. Si se dan cuenta, ya acá está. Nos quedaría simplemente ponerle aquí una descripción 13 y le vamos a poner acá. Listo. Entonces ya con esto tendríamos nuestra pantalla en teoría con lo básico. Listo. Esto ya sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden compartir con sus amigos, compartir en redes este video. Puede que a muchas otras personas estén buscando este tipo de videos y les sirva. Suscríbanse. No olviden que cualquier duda que tengan ahí en los comentarios estaré dispuesto a colaborarles en lo que pueda. Y sin más, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.